El GLP es el combustible más consumido en el país. Su precio es de 128,10. Este combustible cuenta con un GAL de 0.60 según la resolución del 2017. Ese carburante solo cuenta con un impuesto variable de 16% sobre el PPI, el cual de la semana del 13 al 19 de febrero ascendía a 14.04. La ganancia de los distribuidores es 7.95 por cada galón que les vende a los minoristas. Los transportistas que llevan el combustible a las estaciones tienen una ganancia de 5.68 y los detallistas que venden al consumidor ganan 11,89. A esto hay que añadirle 80 centavos por comisión operativa del bono gas, es decir, cuando un ama de casa va a llenar un tanque de gas de 50 libras y le echa por lo menos 12 galones, que totaliza la suma de 1.536 pesos, de estos 1.052 son por concepto de PPI. 7.2 son para el Ministerio de Industria y Comercio y el de Hacienda. El impuesto que va a la DGI es de 168,48. El distribuidor mayorista gana 95,4, el transportista 68,16 y el detallista 142,68. Y por concepto de comisión operativa del bono gas le suman 9,6 más. Eso es solo una venta, ya que de manera anual en este país se comercializan más de 450,000 galones de GLP. Pese a que esta fórmula debería ser transparente, el proceso de fijación de precios del GLP, no faltan las voces que denuncian la existencia de mafias, carteles o estafas en torno a la comercialización del gas licuado de petróleo. Pero la mafia que tiene el gobierno con industria y comercio y con otros mafiosos hace que el gas propano de 65 a 70 pesos está en 103 a 104 pesos. Y vamos a someter por el robo de GLP a del Castillo Sabiñón y a todos los que están vinculados con él. Hay que decir que también ellos fueron beneficiados en otros momentos del pasado y ahí no se referían a dicha mafia. La denuncia de los transportistas se basaría en las resoluciones emitidas desde el Ministerio de Industria durante la gestión de José del Castillo Sabiñón entre el 16 de agosto del 2012 y el 16 de agosto de 2016. Por ejemplo, la resolución 007-2013 del 7 de enero de 2013 introduce una considerable modificación a los montos establecidos para calcular el precio de paridad de importación del GLP, al modificar de manera gradual y escalonada el valor cargado al flete o transporte internacional del gas, que para ese momento era de $135.50 en un proceso de 4 etapas. En la primera fase, el flete fue aumentado en $50 hasta los 185,50 centavos por tonelada métrica y entró en vigor solo una semana más tarde, el 12 de enero del 2013. La segunda etapa de dicho aumento fue programada para entrar en vigor solo 6 meses después, el 6 de julio de ese año, y llevaba el valor cargado al flete a $205,50 por tonelada métrica. La tercera etapa elevó aún más el valor del flete y con ello el precio de paridad de importación del GLP para situarlo a $135,50 a partir de enero de 2014 y para la cuarta etapa, que iniciaba un año después, en enero de 2015, fijaba el valor del flete usado para establecer el precio base del gas licuado de petróleo en $205,50. Pero aún hay más. En fecha 20 de noviembre del año 2015, la empresa Coastal Petroleum Dominicana S.A. le solicitó al gobierno a través de una comunicación que se aumente el monto adjudicado al flete, es decir, el transporte y el cargo de margen por la terminal de importación, que como ya dijimos corresponde a los costos operativos de la terminal de desembarco, almacenamiento y manejo de combustibles, que en ese momento aplicaba la fórmula para determinar el precio de paridad de importación del GLP. Precio de paridad de importación basado en un supuesto sobrecosto del transporte marítimo. Transporte marítimo que nada más lo hace un solo barco aquí en la República Dominicana, que fue comprado por ese grupo en el año 2003 y que debió haber sido pago como 20 o 30 veces, porque supuestamente salía más caro. Según registra la resolución 365-2015, que aprobó esta solicitud, el motivo de tal pedido era el siguiente: expandir la capacidad de almacenamiento de la terminal de importación de esa empresa y la construcción de un muelle adicional
para cargas de buques refrigerados de propano. Es decir, la empresa le pide al gobierno dominicano que aumente el precio base para la venta del GLP, que determinará un aumento en el precio del gas que pagan los consumidores para ellos poder ampliar su capacidad de importación y por ende aumentar la venta y las ganancias que registrará la empresa en el futuro. El Ministerio de Industria y Comercio no legisla. Quien legisla es el Congreso. Y cualquier carga impositiva que se haga a la ley 112.00, que es la que regula los hidrocarburos en la República Dominicana, tiene que pasar por el Congreso. Sí, definitivamente, en ocasiones a nivel de resolución han ocurrido algunas incorporaciones a los precios. Solo 40 días tardó el entonces ministro de Industria y Comercio y hoy senador por Barahona, José del Castillo Sabiñón, en aprobar la solicitud de la empresa Coastal Petroleum Dominicana, y el 30 de diciembre, en medio de la celebración del fin de aquel año, publica la resolución 365-2015 que impone de golpe y porrazo $20 más al costo de flete para el GLP, llevándolo de $205.50 a $225.50. También complace a la compañía aumentando los costos de operación de la terminal que solicitó para con esos recursos financiar la ampliación y aumentó dicho monto de $47.50 a $60 por tonelada métrica a partir de la semana que iniciaba el 3 de enero de 2015. Eso fue una disposición que permitió, cuyo objetivo era prácticamente subsidiar, hacerle llegar dinero adicional, ganancia adicional, a dos empresas privadas y una empresa pública que eran los importadores de GLP de aquel entonces. Para que tengamos una idea del impacto que tuvo esa medida, que aumentó a $32.50, parte de la base de cálculo del precio de paridad de importación, haremos un sencillo cálculo matemático para saber cuánto pagó cada consumidor de GLP para mejorar los beneficios de ese grupo empresarial. Teniendo en cuenta que una tonelada métrica de gas licuado de petróleo equivale a 2.204.62 libras y que según estableció Proconsumidor en el 2010, cada galón de GLP equivale a 4.22 libras, entonces una tonelada métrica equivale a 522.42 galones de GLP. Es decir, que el aumento aprobado por Del Castillo Sabiñón de $32.50 por tonelada métrica de GLP incrementó en $0.06 el precio base sin impuestos de cada galón de gas importado por Coastal Petroleum Dominicana, considerando que en enero de 2015 el dólar tenía un costo de 44.36 pesos. El impacto de esa medida aumentó el precio de base del GLP en 2.76 pesos por cada galón, sin contar los impuestos. Pero, ¿por qué cedería un ministro de Industria y Comercio con tanta facilidad al pedido de una empresa? ¿A quién beneficiaría aquella medida? Hace varios años hice un ejercicio, si se quiere, aritmético, a partir de que me llamó la atención la cantidad de estaciones de combustibles que hay diseminadas en el territorio nacional. El periodista especializado en economía del periódico El Caribe, Martín Polanco, publicó una investigación exhaustiva el 25 de septiembre de 2018. En él detalla que el negocio de los combustibles, especialmente el del GLP, se concentra en un puñado de personas que se reparten todo el negocio y participan en todas las áreas del mismo. En ese ejercicio, que naturalmente sustenté con cifras oficiales, vi que para entonces había 1.294 estaciones de gasolina y gasoil, 1.387 estaciones de gas licuado de petróleo. Pero me sorprendió mucho más ver que el negocio está concentrado en muy pocas manos. Posiblemente no son más de 5 grupos, pero esos 5 grupos manejan la parte de importación, la parte del mayoreo, la parte del transporte y la parte del detalle. Por ejemplo, la empresa que solicitó aquella medida que aprobó sin chistar el entonces ministro José del Castillo Sabiñón, nació en 1997 por iniciativa del grupo Propagás de crear una segunda importadora de hidrocarburos para suplir la demanda nacional. Según el registro mercantil de esa empresa, su presidente y tesorero es Arturo Santana Reyes, el vicepresidente es Carlos Martí Besonías, la figura de secretario está a nombre de Geogas Trading, representadas
según el documento por Jacques François René Boudet. Y los vocales son Carlos José Martí Garden, Pedro Antonio H. Polanco, Luisa Navia Dujarric y Jaime Andrés Santana Bonetti. En ese ejercicio al que hacía referencia, vi que existían para entonces 35 distribuidoras mayoristas, esto es, que manejan gasoil, gasolinas en sus dos tipos, Aftur, Kerosene y Fuel Oil. Había entonces 3 distribuidoras mayoristas de Aftur y gas, 95 distribuidoras mayoristas de gas licuado de petróleo y 12 distribuidoras mayoristas de gas natural. Pero ¿qué ocurre? Cuando tú miras los nombres y los capitales, pudieras pensar que hay una diversidad bastante amplia, pero resulta que son los mismos grupos prácticamente que se cruzan el negocio, que se transfieren, digamos, el negocio de uno a otro. En su artículo, Polanco explica que bajo la sombrilla de la terminal de San Pedro de Macorís se desprende Distribuidores Internacionales de Petróleo S.A., que forma parte del grupo Propagás y es una plataforma del grupo Coastal, que a su vez le dio nacimiento a otra empresa llamada Next. El periodista detalló en su publicación que al grupo de la terminal de San Pedro de Macorís, Coastal Petroleum, hay que sumarle a Tropigas, que es propiedad del grupo Martí, al igual que Sunix y Petromóvil. Con Propagás y Tropigas hay que anotar otras 61 empresas de gas de las 89 que están relacionadas con ellos. También explica que el grupo B-Energy, que representa la marca Total de origen francés, tiene capital de origen local. En el caso de Isla Dominicana de Petróleo, también tiene la participación de un empresario dominicano. La empresa Gulfstream Petroleum, que representa la marca Texaco, tiene su capital procedente de varios actores, entre los que se encuentra mayoritariamente un ciudadano haitiano de origen libanés. Esa empresa fue la que compró a Chevron y buscó como socio a un empresario procedente de la región del Cibao. En esa asociación también estaba Sunix Petroleum, pero salió. Martín Polanco menciona en su reportaje que Grupo Sol nace y se introduce en la isla de Curazao comprando estaciones de la marca Shell y luego se asoció con un embajador norteamericano que sirvió en República Dominicana hace varios años. La empresa tiene en Haití unas 25 estaciones de combustibles, que son las mismas que tenía antes en ese país la ESO, convertida luego en Grupo Sol. Ahí está, por ejemplo, el grupo Vicini, está el grupo Martí. Hay un inversionista que inicialmente se dijo que era haitiano, pero con otro origen, ¿verdad? De hecho, en su reportaje del año 2018 destacó que en enero 2016 la multinacional petrolera Total cerró negocios con la firma Putney Capital Management, gestor afiliado para entonces al grupo Vicini, mediante el cual adquirió el 70% de la compañía dominicana B-Energy, que operaba 130 estaciones de Shell en el país. La petrolera francesa hizo una millonaria inversión en el cambio de imagen y la apertura de más estaciones de combustibles, en la que como primer paso ofertó el combustible Premium Excellium. Hay quienes cuestionan, ¿verdad?, que se concentre en tan pocas manos, sobre todo porque cuando es importante siempre que haya competencia, ¿verdad? Pero cuando tú tienes un negocio en tan pocos grupos, a veces los grupos determinan qué hacer y qué no hacer. Grupos que no solo intervienen en el negocio de combustibles, hay familias que tienen en todas las áreas. Si tú te pones a indagar, tienen inversiones en campos diversos, agricultura, industrias varias, de varios tipos, posiblemente en negocios que uno ni siquiera imagina. Vende menos los 5.000 barriles que la refinería produce. La refinería produce alrededor de 5.000 barriles diarios de GLP, de 32, 33 mil barriles diarios. Eso quiere decir que 27 a 28 mil barriles son importados y el suplidor es Geogas.
Visto este escenario, podemos concluir que aquella resolución que aprobó el entonces ministro de Industria y Comercio, ahora senador, José del Castillo Sabiñón, a finales de 2014, incrementó el precio de paridad de importación, costo base para el cálculo del precio de los combustibles, en $32.50 de un solo fuetazo, para generar beneficios a un grupo pequeño de empresarios que controlan casi en su totalidad el negocio del gas licuado de petróleo o GLP. Se quedó así y cuando hubo los reclamos y la presión, lo que decidieron fue mantener ese costo, entre comillas, de transporte marítimo y colocárselo a la discreción del presidente de la República. Esa presión llegó en el año 2017, cuando el entonces ministro de Hacienda, Donald Guerrero, intervino en contra de cómo se estaban manejando los recursos que producía la dichosa resolución emitida por Del Castillo Sabiñón y denunció que aquello se trataba de una distorsión y reclamó esos recursos entonces, pero no para eliminarlos, sino para introducirlos al presupuesto del Estado. O sea, que simplemente cambió de manos. Había una distorsión que se está corrigiendo con esa modificación que elimina las resoluciones que Industria y Comercio había adoptado con relación al precio de paridad de importación del gas propano. Y posteriormente, pues, vamos a ver ya qué revisiones habría que hacer a la parte ya de precios al por menor. Esa partida que no se ha quitado nunca, lo que hicieron fue que se la pusieron en el presupuesto de la Nación para mantenerla, y entonces bajo la condición de que iba a ser parte de los recursos que el presidente de la República manejara para los eventos de emergencia por situaciones de la naturaleza. Aquel hecho desató una amplia polémica a nivel nacional, que sin embargo no generó medidas firmes del gobierno de Danilo Medina, que recurrió al silencio y al hermetismo ante los reclamos de la sociedad y las preguntas de los medios de comunicación. Eso terminó siendo un impuesto no transparentado que servía para crear unas rentas privadas. Esto es altamente cuestionable. Es tan cuestionable que eso fue la razón por la cual se descontinuó esta práctica el año